Un saludito desde este lado del mundo. Bienvenidos una vez más. Hoy, como siempre, compartiendo lugares que visitamos y creemos pueden interesarte, nos embarcaremos en una emocionante aventura mientras exploramos uno de los lugares más fascinantes de Inglaterra. Nos encontramos en el Parque Nacional del Distrito de los Lagos, donde se alza imponente Scafell Pike. Con sus 978 metros de altura, es la montaña más alta de Inglaterra y uno de los destinos más populares para los amantes del senderismo y la naturaleza. Y es que ubicado en el corazón del Distrito de los Lagos, no podría ser de otra manera. Aunque ya hablamos sobre este parque nacional en el vídeo que te dejo en el enlace arriba, te adelanto que la belleza natural de este lugar es simplemente asombrosa. Con excelentes rutas de senderismo en todas las direcciones y numerosas opciones de entretenimiento en los espectaculares lagos, esta es la época del año perfecta para aprovechar al máximo los días largos y ponerse las botas de montaña. Luego de revisar nuestras mochilas y asegurarnos que llevamos todo lo necesario, te invito a que nos acompañes en el desafío de alcanzar la cima de Scafell Pike y disfrutemos juntos la majestuosidad de esta montaña y un paisaje impresionante que nos dejará sin aliento. La aventura comienza en este estacionamiento de Wasdale Head. Ninguna ruta hasta Scafell Pike es fácil, pero la subida desde Wasdale es la más directa y la más corta, aunque eso significa que estás caminando cuesta arriba desde tu primer paso hasta la cima. Mientras caminamos te voy contando que en el corazón de este remoto y pintoresco valle se encuentra el lago más profundo de Inglaterra, que mide casi 5 kilómetros de largo, más de 750 metros de ancho y tiene una asombrosa profundidad de 79 metros. Al ser esta la ruta más corta, es una buena opción para principiantes. El camino está bien hecho y es el más fácil de seguir para aquellos que no están tan seguros de la navegación y resultaría fácil regresar si cambian de opinión. Escalar Scafell Pike por esta ruta plantea un desafío moderadamente extenuante, marcado por la pendiente de la ruta, la navegación complicada y otros aspectos técnicos. Aunque es una caminata más corta que dura aproximadamente entre 3 y 4 horas, se camina por terrenos variados, incluidos terrenos rocosos y laderas cubiertas de hielo. Por eso es importante asegurarse de llevar desde el calzado y capas de ropa adecuados hasta mapas detallados y dispositivos de navegación. En este tramo del camino queremos tomarnos un momento para apreciar la belleza que nos rodea. Las colinas verdes, los arroyos cristalinos y la rica biodiversidad nos recuerdan la importancia de conservar y proteger estos espacios naturales. Se estima que Scafell Pike se formó hace más de 450 millones de años. Y aunque es parte de un grupo volcánico, a diferencia de Ben Nevis, nunca fue un volcán en sí mismo. Más bien es el resultado de una masa de roca volcánica endurecida, que ha sido erosionada y golpeada durante milenios. Las edades de hielo posteriores cubrieron gran parte del área con capas de hielo de hasta 3 millas de espesor. A lo largo de millones de años, los periodos de calentamiento y de enfriamiento global provocaron que los glaciares se formaran, se movieran y se redujeran, excavando grandes extensiones de tierra a medida que lo hacían. Los últimos glaciares del Reino Unido se derritieron hace unos 11.000 años, revelando la forma fundamental del paisaje del Distrito de los Lagos que conocemos y amamos hoy.
Después de unos 700 metros verticales de ascenso a lo largo de 2 kilómetros, la montaña comienza a aplanarse, hasta tomar el camino por el lado menos profundo de Scafell Pike. Alrededor de 250.000 personas escalan Scafell Pike cada año, por lo que es difícil evitar la erosión del suelo, lo que hace el trabajo de algunas organizaciones de caridad todavía más meritorio. Esas bolsas enormes de piedra que vemos por todo el camino son traídas en helicóptero y luego perfectamente colocadas por guardabosques y voluntarios. Son ellos quienes mantienen y reparan los senderos erosionados y protegen este paisaje escénico de renombre mundial. Ya te habíamos comentado en los vídeos de las montañas más altas en Escocia, el Ben Nevis, y en Snowdon en Gales, Scafell Pike forma parte del reto de los 3 picos en 24 horas, por lo que no sería extraño encontrarnos con personas corriendo o alguien que hayamos visto en otra de las montañas si estamos realizando este desafío. Hacer este desafío implica caminar 37 kilómetros, ascender 3.064 metros y conducir 744 kilómetros. La leyenda local Josh Naylor tiene el récord de completar el reto nacional de los 3 picos en el tiempo más rápido, 11 horas y 56 minutos. Aunque hoy en día con el tráfico y los contratiempos en la carretera sería muy difícil vencer este récord, unas 30.000 personas intentan cada año realizar este desafío o vencer sus propios registros. Naylor también ostenta el récord del ascenso y descenso más rápido de Scafell Pike con un increíble tiempo de 47 minutos. Esta última subida desde el collado hasta la cumbre es menos clara y hay riscos a ambos lados. Llegado a este punto seguramente coincidirás conmigo que vale la pena el esfuerzo para disfrutar de estas impresionantes vistas panorámicas. Desde aquí podemos admirar las montañas que rodean Scafell Pike, además de hermosos lagos y valles que se extienden a nuestros pies. Y por fin hemos llegado a la meta. La alegría de las personas es agradablemente visible y es imposible no contagiarse de ese espíritu de satisfacción. En un día despejado es posible ver las montañas de Snowdonia en el norte de Gales desde la cima de Scafell Pike, a 90 millas de distancia. También es posible ver otros picos en Irlanda, Escocia y la isla de Man. En lo más alto de esta icónica montaña, inmersos en la tranquilidad que se respira, nos tomamos un momento para reflexionar sobre la magnificencia de la naturaleza y sentirnos agradecidos por esta increíble experiencia. También quiero agradecerte por acompañarnos en esta aventura de escalar Scafell Pike con nosotros y sentirnos conectados con la grandeza de este entorno natural único. Luego de un merecido descanso, emprendemos el camino de regreso.
El descenso es siempre una experiencia diferente, sobre todo si se disfruta de estas vistas tan pintorescas y a la vez relajantes, que se extienden hasta donde alcanza la vista. Afortunadamente el clima no podía estar mejor. Un poco de viento en la cima, pero totalmente despejado, que es algo que siempre se agradece. Al igual que en el ascenso, algunas partes son complicadas, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y que las piernas están cansadas. Por eso es tan importante llevar un calzado adecuado. Esta montaña fue regalada para uso público hace más de 100 años, en 1919, por el Lord Carlos Enrique, en memoria de los hombres del distrito de Los Lagos que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. Alcanzar la cima de esta montaña es sin duda muy reconfortante, física y mentalmente, pero basta con avanzar solo unos metros para ser recompensado con magníficas vistas. La presencia de este torrente de agua que recorre la montaña es sin duda un plus en el camino, que añade todavía más atractivo a las ya sensacionales vistas. No puedo recomendarte lo suficiente intentar el reto tan gratificante de conquistar la cima de una montaña. Y si es algo que ya has hecho, nos encantaría que compartas tus experiencias en los comentarios. Con el recuerdo de un espectacular paisaje, ánimos renovados y sensación de logro, nos despedimos hasta un próximo video. Gracias por seguir junto a nosotros compartiendo lugares. Hasta pronto.